Hola, buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿cómo va? Las notas se las subo mañana al campus porque estuve con muchos problemas de internet y de conexión. Esperemos que no se corte, ¿está bien? Nada, así que mañana supongo que ya va a estar subido al campus, ¿sí? Bueno, no hay drama. ¿Está bien? Bueno, ¿todo bien? Paren que no sé dónde se me fue el pizarrón. Paren un cachito, ¿no? Que se me cerró el whiteboard. Ahí les voy a compartir para que se me haya cerrado. Ahí va, ¿eh? Bueno. A ver, bueno, paren que ahí les voy a compartir. Avísenme cuando ven el pizarroncito. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve, Sí, buenísimo. sí. Bien, entonces, vamos a seguir con algo parecido. O sea, es otra cosa, pero tiene mucho que ver en lo que es la matemática y cómo se resuelve. Que tiene que ver lo que vamos a empezar a ver hoy y que nos va a llevar de acá casi hasta el final, que es el tema de los préstamos, ¿sí? Los préstamos, que uno pide plata, ¿sí? Y esa plata obviamente hay que devolverla después. Y lo que hay que ver es, vamos a ver distintas formas en las cuales se va a devolver ese capital pedido, ¿está bien? Préstamos y los sistemas de amortización. O sea, cómo se va devolviendo ese capital que me prestaron, ¿sí? A ver. Bueno. Debería andar, no sé por qué no anda. Bueno, esta semana tecnológica, la verdad que... Uy. Paren a ver si le cambio el puerto. Profe, perdón. Sí. Yo me acabo de unir, entré unos minutos tarde. Dijiste algo de las notas. Sí, que estuve con problemas de internet y que fue Sí. un bardo subirlas. Mañana se las subo siempre y cuando el servidor, el proveedor me lo permita. Perfecto. Porque fue una semana medio caótica. En la parte de... En calificaciones, sí. O sea, les subo perfecto. un Excel donde están ahí todos. Buenísimo, gracias. Sí. Bueno. A ver, ya no sé qué hacer con esto. A ver, vamos a ponerlo del otro lado. A ver. Ahí está. ¿No te reconoce el lapicito para escribir? Sí. Está enchufada la... Sí, ese es el problema.
Sí, es un... Ahí va. Sí, siempre. Ahí está, ahí lo reconoció. Hablaste y me lo solucionaste, gracias. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la idea? La idea va a ser esta. Vamos a tener, va a pasar, estos pueden ser de nuevo periodos que pueden ser años, meses, semestres, etcétera, ¿está bien? Entonces vamos a, primero en general. ¿Cuál es la idea? Yo hoy pido un préstamo, ¿sí? Pido préstamo, ¿sí? Por un valor nominal B. A mí hoy me dan B pesos, ¿no? Una cierta cantidad de plata. Y obviamente esa plata yo la voy a tener que devolver de alguna manera, a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué voy a tener? Obviamente que las cuotas no las voy a empezar a pagar junto cuando me dan el préstamo, porque si no me hubiesen prestado menos y se acabó. Pasa un periodo, yo pago la primera cuota. Pasa otro periodo, pago la segunda cuota. Vamos a hacer un periodo genérico P acá. Acá pago la cuota número P. Acá la cuota CN-1 y acá la cuota C sub N. ¿Sí? Ahora, el banco es re bueno y si me presta, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, cada una de estas cuotas va a ser 1.000.000 dividido N. No, te faltan los intereses. Claro, tal cual. No me va a decir todo, lo dividimos por N y se acabó. Es decir, que cada una de estas cuotas C sub P, ¿sí? Pueden tener una parte que sea de intereses, una parte de intereses sobre el saldo de la deuda, sobre lo que debo, sobre los saldos, lo que estoy adeudando en ese momento, y una parte que sirva para amortizar el capital. Ahora vamos con esto. Parte, amortización. ¿Sí? O sea, del capital que me prestaron. Amortizar ese capital B. A mí, por ejemplo, me dieron 1.000.000 de pesos. Entonces, en estas cuotas, yo voy a estar pagando una parte que va a ser intereses sobre lo que debo y una parte donde voy a ir devolviendo ese 1.000.000 de pesos que me prestaron. ¿Cuánto tiene de cada una? Eso va a depender de la forma en la que se amortice ese capital. Porque estamos de acuerdo que si hoy me dan 1.000.000 de pesos, mínimo 1.000.000 tengo que devolver. Y después, además, van a estar los intereses. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, el banco o la entidad financiera que me preste la plata va a tener una tasa. O sea, vamos a llamar tasa, vamos a decir que I es la tasa periódica o subperiódica, ¿está bien? Si es mensual será una I12, si es semestral será una I2, si es anual será una tasa I. Pero la I que le corresponda a la periodicidad de las cuotas, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el valor hoy del préstamo tiene que ser igual al valor de las cuotas futuras, al valor actual de las cuotas futuras. Es decir, hoy a mí me dieron un préstamo por 1.000.000 de pesos. ¿Y esto qué va a tener que ser igual? Al valor actual de todas las cuotas futuras. Es decir, la suma, vamos a poner si quieren, desde un P igual a 1, vamos a llamar en P, hasta N, de la cuota C sub P por B a la P. ¿Están de acuerdo? Que empezamos C sub 1 por B a la 1, C sub 2 por B a la 2, hasta llegar al C sub N, que va a ir por un B a la N. Sí. Bien. El tema es quién es esa cuota P. Puede tener cualquier forma. Yo lo que quiero que vean es que siempre este va a ser el planteo original, digamos, como para ver esas cuotas. Siempre se tiene que cumplir esto, que el valor actual del préstamo, o sea, lo que a mí me dieron de plata, tiene que ser igual al valor actual de esas cuotas futuras. ¿Sí? Ahora, esa cuota P dijimos que tiene una parte que es de intereses y una parte que es de amortización de capital. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica va a ser, vamos a decir así entonces, esta cuota C sub P, ¿qué es lo que tiene? Tiene los intereses del periodo más una parte de amortización del capital. Ahora, ¿cuál es el orden de esto? A ver, supónganse lo siguiente. ¿Sí? Yo voy a tener 0, 1, ¿no?
Cuando yo pague la primer cuota, ¿están de acuerdo que yo debo todo el préstamo? Porque todavía no devolví nada, ¿están de acuerdo? Que hasta la C sub 1, hasta la primer cuota, todavía no devolví nada. No devolví capital. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto me van a cobrar de interés? Esa parte, independientemente del sistema en el cual yo amortice, ¿sí? ¿Qué me van a cobrar? Intereses por, si esto es un año, por un año, si es un semestre, por un semestre, si es un mes, por un mes. Entonces, el interés siempre es, o sea, la lógica de la cuota, si bien la cuota se paga todo junto, la lógica es la siguiente, vamos a borrar esta para el interés acá, es como que, supónganse que la cuota es de 1.000 pesos, ¿sí? Como que los primeros pesos son para el interés y lo que sobra es para la amortización del capital, ¿sí? Entonces, esto es como importante. Entonces, supónganse que yo pago una cuota P. Pago cuota P. Una cuota P, es decir, la C sub P. Entonces, yo acá tenía el momento anterior, ¿no? Yo acá pago esta cuota P. La lógica es, los primeros pesos de la cuota, por decirlo de alguna manera, corresponden al pago de intereses sobre el saldo de la deuda, ¿sí? Entonces, esa cuota P es como que primero, ¿sí? Es pago intereses sobre el saldo de la deuda. Esto es lo de los sistemas de amortización que están Sí. ¿coso? Perfecto. Sí. El pago de los intereses sobre el saldo de la deuda. La deuda que tenía cuando, en el momento anterior. O sea, lo que debía de capital en el momento anterior, o sea, en P-1. Imagínense como que yo voy a pagar la cuota y voy poniendo de a 100 pesos, uno arriba del otro. Entonces, los primeros 100 pesos que pongo son para intereses. Así hasta llegar a completar todo el interés. Y después todo el resto de lo que sigo poniendo es para amortizar parte del capital. Segundo, amortizar el capital. Cuando digo amortizar el capital me refiero a esto que decíamos antes. Amortizar el capital es el capital B que yo pedí. Es decir, si yo pido un préstamo por 1.000.000 de pesos, yo en cada cuota voy a pagar una parte de ese 1.000.000 de pesos e intereses sobre lo que voy debiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer año, supónganse, ¿cuánto debo? 1.000.000 de pesos. Entonces, pago intereses por 1.000.000 de pesos. Y con el resto de la cuota, le descontamos un poco esa deuda de 1.000.000 de pesos. Supónganse que en la primera cuota, qué sé yo, pagué 100 pesos de capital. Bueno, vamos a hacerlo mejor, 100.000 pesos de capital. Entonces, al siguiente periodo, ¿cuánto debo de capital? Si al principio era 1.000.000 y cuando pago la primera cuota pongo 100.000 de capital. Al periodo siguiente, ¿cuánto estoy debiendo de capital? 900. Tal cual. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a ponerle nombres a estas cosas porque dijimos que la cuota P tiene los intereses del periodo que va desde P-1 hasta P, más una parte de amortización de capital. ¿Sí? Entonces, estos son los intereses del periodo, esto ya lo sabíamos cómo escribir. Eran los intereses que se generaron entre el momento P-1 y el momento P. Y a la cuota de amortización la vamos a llamar T sub P. Esta es la notación que vamos a adoptar. ¿Está bien? Esto es lo que se amortiza al ingresar la cuota P. ¿Hasta acá se entiende cuál es la idea? Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Y las cosas que a mí me van a preguntar, o que yo voy a querer saber, va a ser, por ejemplo, cosas que nos interesan. Nos interesa, y esto es para todos los sistemas, lo siguiente, nos interesa saber el valor de cada T sub P. O sea, yo poder saber, en la cuota 20 estoy amortizando tanto, ¿sí? Conocer también los intereses
que se generaron en un periodo determinado, por ejemplo, entre el año 19, entre el inicio y el final de ese año, ¿cuántos intereses pagué? Y después voy a querer saber cuánto ya llevo amortizado, es decir, la amortización acumulada. Que la amortización acumulada hasta un momento dado va a ser T sub P mayúscula, que es cuánto ya amorticé hasta ese momento del tiempo, ¿sí? Después también voy a querer conocer los intereses acumulados que vengo pagando, intereses acumulados, entre dos periodos del tiempo. Por ejemplo, yo tengo el momento P y H años después. En este periodo, ¿cuántos intereses pagué? Son los intereses que van desde un momento P hasta un momento P más H. ¿Sí? ¿No es lo que está arriba eso? ¿O me estoy...? No, acá fíjate que solamente uno, porque cada cuota tiene los intereses de un periodo. Ah, Estás entre P menos 1 y P. Claro, entre P menos 1 y P, pensé... Esos son los intereses de un solo periodo. Si yo quiero saber cuántos intereses pagué entre en los 5 años del medio, ponele. Entonces no es un periodo, sino que son 5 años. Claro, no, está bien. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa vamos a querer conocer? El saldo de la deuda en un momento dado del tiempo. El saldo de la deuda en un momento P. Es decir, por ejemplo, yo estoy en un momento P y yo quiero saber cuántas cuotas debo. O sea, perdón, cuántas cuotas debo no. Digo, si yo voy al banco y le digo, che, me cansé de tu préstamo, cancélamelo, ¿cuánto te debo? Me van a calcular el saldo de la deuda. Eso es cuánta plata les debo a ellos. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que nos van a interesar en los distintos sistemas de amortización. ¿Qué es un sistema de amortización? Es básicamente la forma que va a tener esta cuota. ¿Sí? Que vamos a empezar a ver hoy, el primer caso, y vamos a ver 4. ¿Sí? Pero sepan que hay un montón de variantes, donde esa cuota tiene una parte de interés y una parte de capital. ¿Cómo es la composición? Ahí es donde entran los sistemas de amortización, de cómo se va amortizando el capital a lo largo de cada una de las cuotas. Hasta acá, ¿vamos? Una consulta, ahí en eso último que dijiste, cuando te refieres al saldo de la deuda, sería, digamos, tanto capital que debo todavía, más intereses, o por separado también. No, a ver, si vos vas al banco, pensá en el banco, ¿está bien? Y vos pediste un préstamo por 1 millón de pesos, ¿sí? Y en algún momento te cansaste de pagarlo, ¿sí? Y vos le decís al banco, che, me cansé, ¿cuánto te debo? Es cuánto estás debiendo de capital en ese momento del tiempo. ¿Está bien? Porque pensá que el interés, ¿por qué te lo cobran? Porque vos no lo devolvés en ese momento, sino que lo pateás. Si vos después lo adelantás, el interés futuro no te lo van a cobrar. Lo que ya pagaste, ya lo pagaste. ¿Está bien? Sí. Diferente, estás pensando en la tarjeta de crédito, ¿no? No estoy pensando, o sea, digo, cuando yo voy si quiero pagar o sea, me imagino que los intereses que voy pagando en las cuotas, sí, no es como el 100% de los intereses del periodo, digamos. Es que, a ver, pensá esto. Variando. Sí, pero pensá esto. Si yo te doy 1 millón de pesos hoy, si vos me lo devolvés 1 milisegundo después, ¿cuánto te voy a cobrar de intereses? 0. Ahora, suponete, vamos al extremo, pasa 1 año y yo te digo, devolveme la plata. ¿Cuánto vas a tener que devolver? El millón más 1 año de intereses ahí. Sí. Bien. Suponete que vos me decís, che, no te lo puedo devolver, te pago solamente los intereses por 1 año. Entonces, ahí como que reseteamos. Cuando pase otro año más, yo te voy a decir, dame 1 millón más 1 año de intereses, porque 1 año me lo pagaste. Ok. ¿Está bien? Entonces, todo lo que vos ya pagaste, yo no te voy a cobrar. Si yo te hago un préstamo 30 años, igual los bancos muchas veces no te dejan precancelar. Pero suponete que sí.
Si yo tengo un préstamo 30 años y vos al año 3 venís y me decís cuánto te debo, yo banco no te voy a cobrar 30 años de intereses. Porque me lo devolviste a los 3, faltaban 27 que no te voy a cobrar. Porque el interés, ¿qué es? Es un pago por el diferimiento de los pagos en el tiempo. Si vos me la traes la plata hoy, ya está. Pero lo que ya me pagaste, ya me lo pagaste. Y lo que me tendrías que haber pagado, si me lo hubieses devuelto dentro de 30 años, no te lo voy a cobrar. Claro, pero digamos, si pones en ese caso los 30 años y vas al tercer año, yo si pago hasta el tercer año, o sea, inclusive, digamos, y en ese momento que voy a pagar el tercer año, le digo, te quiero pagar todo el resto. Los intereses de esos primeros 3 años, ¿ya los pagué enteros? De los años, eso sí. Ah, ok. Sí, perfecto. sí. Bien. Entonces, vamos con el primer sistema de amortización, que es el sistema más conocido, que se llama el sistema francés. A ver, el sistema francés tiene una característica que lo hace diferente del resto, que es que las cuotas son constantes, son todas iguales. Cuotas constantes. Es decir, todas son iguales. Siempre y cuando no haya cambio de tasa, ¿no? Si no hay cambio de tasa. Esto se los aclaro, porque los préstamos que conocen ustedes en los bancos son todos en sistema francés, y la cuota constante, nada, mentira, que es constante. ¿Pero por qué no es constante? Porque lo que hacen es ir recalculando la tasa con lo que lo evalúan. Entonces, por ejemplo, las primeras 3 cuotas, o sea, yo me paro hoy, hago la cuenta como si la tasa de interés fuese, no sé, un 5% anual. Te calculo el valor de las cuotas. Pasan 3 meses y te digo, no, ¿sabes qué? La tasa es de un 8. Entonces, como que recalculo todo con el 8. Entonces, por eso cuando ustedes sacan un préstamo, la tasa, la cuota no es constante, no es siempre lo mismo. No porque no sea la característica del francés, sino porque le están cambiando la tasa. Eso es como para que lo sepan. Igual por eso, por ahora, no nos preocupemos porque es meternos en un lío que no tiene sentido. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, básicamente el sistema francés, ¿qué pasa? La cuota 1 es igual a la cuota 2, es igual a la cuota 3, tiqui, 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 es igual a la cuota P, tiqui, 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 es igual a la cuota N. Como son todas iguales, vamos a llamarle C directamente. ¿Sí? Es decir, el eje sería algo así. 0, 1, 2. Acá tengo la cuota P. N menos 1, N. Entonces yo acá pago C, acá pago C, acá pago C, acá pago C y acá pago C. ¿Por qué pago esto? Porque hoy a mí me dieron una cantidad de plata B. ¿Sí? Este es como, en un punto, pareciera ser el mejor escenario posible. ¿Por qué es el mejor escenario? Porque todas las cuotas son iguales. Ahora, si a mí me dan hoy 1.000.000 de pesos, el banco me tiene que informar cuál es la tasa. Entonces, supongamos que tengo una tasa I para cada uno de los periodos. Entonces, yo sé que la plata que me dieron hoy, B, ¿a qué tiene que ser igual? Al valor actual de las cuotas futuras. Es decir, tengo que sumar desde siempre C, la primera está en 1, la última está en N, por B a la P. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, bien. Acá hacemos el truquito que hacíamos siempre. Reseteamos. Resto 1. Sumo 1. Saco de factor común lo que no depende del índice en el que estoy sumando. Es decir, saco un C y saco un B a la 1. Y acá me queda la sumatoria. Desde P igual a 0 hasta N menos 1 de B a la P. Díctenme esa sumatoria. ¿Qué me da? Uno menos B Sí. a la N. Muy bien. Sobre 1 menos B. Bien. Entonces, recuerden que lo que yo no conozco, si a mí me dicen que el sistema es francés, lo que yo voy a querer calcular en este caso acá es la cuota. Entonces yo tengo acá el valor nominal del préstamo. Si despejo la cuota, ¿qué debería hacer? Tengo el B acá grande, ¿no? Pasar el 1 menos B multiplicando
y paso dividiendo ese otro B con el 1 menos B a la N. Entonces, con conocer cuánta plata me dieron y tener la tasa, yo acá puedo calcular cuánto es la cuota. Y sabemos que son todas iguales. O sea, siempre pago la misma cantidad de plata. ¿Sí? Perdón, Sí. en el denominador es B, 1 menos B a la N. Claro, es lo que tenés acá, mira, acá arriba, lo pasás dividiendo para otro lado. Ah, claro, ya está. ¿Está bien? Bien. Entonces, esta cuota, recuerden que cada una de ellas, cada cuota, tiene una parte de intereses sobre los saldos, intereses sobre saldos, y una parte de capital. ¿Sí? Que pensémoslo un poquito en el aire, ¿no? La cuota vale siempre lo mismo. Entonces, cuando estoy por pagar la primer cuota, ¿cuánto debo del préstamo original? Todo. Todo, o sea, un montón. Es decir, que el interés ahí va a ser alto, porque estoy debiendo un montón de plata, con lo cual me queda poco resto para amortizar. Y cuando vaya la última cuota, ¿voy a estar debiendo mucho de capital o poco? Poco. Poco. Entonces ahí cuando lo multiplique por el interés me va a quedar chiquito. Entonces lo que vemos es que la composición, acuérdense que esto es intereses más amortización. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en cada una de las cuotas. Yo sé que el interés que pago en la primera cuota es muy alto y en la última es muy bajo. O sea que el interés va disminuyendo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? A medida que pasan las cuotas. Sí, sí. Bien. Con lo cual, para que siempre me dé el mismo resultado, acuérdense que esto es constante, la parte de amortización, ¿qué le tiene que pasar? Ir subiendo. Ir subiendo. Bien. ¿Sí? Y se van, todo lo que deja de ser interés pasa a ser amortización en la siguiente. ¿Sí? Porque como siempre me da el mismo número, vamos a decirlo medio a lo bruto, como para que se entienda. Entonces, la parte de interés disminuye, disminuye con las cuotas. Como la cuota es constante, vamos a decir que, entre comillas, ¿no? Todo lo que deja de ser pago de intereses pasa a ser amortización. Que deja de ser pago de intereses pasa a ser de amortización. ¿Se entiende esto? Chicos, Sí. bien. Sí. Por eso habrán escuchado por ahí en sus casas o en la tele o en un montón de lugares, gente que por ahí, bueno, ahora en este contexto está medio complejo, pero en otros, que sacan préstamos hipotecarios, ¿sí? Y que por ahí estuvieron 7 años pagando y en algún momento no, se quedaron sin laburo, no pueden pagar más. Entonces venden la casa y cuando eso pasa en un préstamo hipotecario, primero, ¿quién cobra? No, El banco. obvio, siempre primero el banco. Y lo que van a haber escuchado un montón de historias, que la persona que se quedó sin laburo, a 7 años pagó el préstamo, vende el departamento o la casa, le paga al banco y se quedó con nada. ¿Por qué? Si estuvo pagando durante 7 años. Por esto que yo les digo. En el sistema francés, las primeras cuotas, y cuotas largas, son puro interés. Lo que están amortizando de capital es muy poco. Con lo cual, pasaron 7 años y yo al banco todavía de capital no le devolví casi nada. Por eso esas historias están por todos lados, que pagan durante un montón de tiempo un préstamo, no lo pueden pagar más y están todavía debiendo casi todo. ¿Sí?
¿Está bien? Es precisamente por esta idea. Porque el sistema es francés y las primeras cuotas, la mayor parte de esas cuotas es puro interés, que es simplemente por el paso del tiempo. No amortizaron nada del préstamo original, con lo cual siguen debiendo casi todo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo es esta composición entre una y la otra. Vamos a analizar la primera cuota. Perdón, profe, la teoría de que baja el interés es porque cada vez en teoría te queda menos saldo acumulado, ¿no? A ver, debes menos, porque a ver, en la primera cuota, cuando vos pagas la primera cuota, pagaste, aunque sea 1 centavo de amortización, ¿sí? Con lo cual, al periodo siguiente debes lo inicial menos 1 centavo. Como la tasa de interés es la misma, y por lo que debo es más chico. Apenitas, ¿no? Pero más chico al fin. Pensá que el interés es interés del periodo, es I por lo que debo. No, claro, por eso. El interés ya responde al saldo que te va quedando. École, sí. Sí, bien. Entonces vamos con la primera cuota. Yo sé que la primera cuota, como todas, es C. Entonces, vamos primero con la primera pregunta. Cuando estoy por pagar la primera cuota, ¿no? Acuérdense, lo pedí en 0, me dieron B. Estoy en 1, estoy por pagar la primera cuota que es igual a todas, ¿no? ¿Cuánto debo cuando estoy a punto de pagar la primera cuota? Todo. Todo. Es decir, debo B. Con lo cual, los intereses que van a estar entre 0 y, que se generan entre 0 y 1, que forma parte de la primera cuota, ¿a qué va a ser igual? A la tasa por B, todo. ¿De acuerdo? El resto de la cuota, que ya la habíamos calculado recién, eso está en rojo, el resto de la cuota es amortización. ¿Sí? Eso es como, digamos, interés simple. No, como Sí. interés simple. No, ¿cómo? ¿Por qué simple? Si tenés un solo periodo. Estás llevándolo de acá hasta acá. Ok. Es un solo periodo. Entonces, el resto es la amortización de la cuota 1. En este caso, dijimos que la parte de amortización lo llamamos T, esta es la T sub 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Que la primer cuota, que es C sub 1, ¿a qué es igual? A los intereses del periodo más la parte de amortización. ¿Sí? Con lo cual, ¿cuánto estoy amortizando en la primera cuota? Tengo que despejar. Tengo que hacer T sub 1 es igual a C, menos la parte de intereses. ¿Hasta acá me siguieron todos? No, yo no. Ahí estoy sacando los intereses de la cuota 1. Y por B son los intereses de la cuota 1, ¿sí? Los intereses que estás pagando en la cuota 1. Porque acordate que dijimos que tiene un interés. Cada cuota tiene el interés sobre lo que debes, que al principio debes todo, así que los intereses van sobre todo. Y lo que sobra es para amortizar el capital. ¿Vicky? Perfecto, gracias. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, Perdón. Sí, Me quedó la siguiente duda. dale. Yo pago el, entre comillas, proporcional de los intereses No. Primero los intereses. No. Vos cuando pagás una cuota, primero estás pagando los intereses del periodo. Y con lo que te sobra, entre comillas, amortizás capital. Pero siempre hablando del periodo, no es que yo pago, no sé, yo sé que saco un préstamo en 3 años, no es que pago primero los intereses, no sé, las primeras 10 cuotas y después... No, son del periodo. Si las cuotas son mensuales, ponele, vos pagás el interés del mes. Ok, perfecto. Esa era mi duda. Si pagabas todos los intereses... No, el digamos, interés de del todo el periodo. Porque Ok. muchos no te dejan, pero si vos tenés que tener la opción abierta de precancelar. Que yo acá puedo venir y decirte, che, pará. No, cancelame todo, me arrepentí, cobrame. ¿Cuánto te van a cobrar?
lo que debes de capital, que es todo, más los intereses de ese periodo que no pagaste, digamos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bien. Entonces, para que esta formulita, y nos quede una cosa más feliz, voy a copiar acá de nuevo la fórmula que teníamos, que habíamos dicho al principio, decíamos que B era igual a C por B por 1 menos B a la N sobre 1 menos B a la N. ¿Está bien? Teníamos eso. Y dejen de reacomodar un poquito esta fórmula para que quede un poquito más feliz la parte de amortización. ¿Sí? A ver, tengo B acá. Esto que es igual a C por, ¿están de acuerdo que B es 1 sobre 1 más I? ¿Están de acuerdo o no? ¿No me estaría faltando N ahí? Pará, no terminé. Pará, no te me adelantes. B es 1 sobre 1 más I, ¿están de acuerdo? El B nada más escribí, ¿eh? Sí. Bien. 1 menos B a la N sobre 1 menos 1 sobre 1 más I. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces me queda C por 1 más I. 1 menos B a la N sobre denominador común 1 más I. Abajo. 1 más I por 1, me queda 1 más I. Y después me queda menos el 1. Y fíjense que acá puedo tachar este 1 más I acá, con este 1 más I acá. Y puedo cancelar este más 1 con el menos 1. Me termina quedando que B es igual a C por 1 menos B a la N sobre I. ¿Está bien? Sí. Esto lo dejamos un poquito en stand-by y volvemos a la fórmula de la parte de amortización de la primer cuota. Dijimos que esto era C menos los intereses del primer periodo. Los intereses del primer periodo dijimos que eran I por el valor nominal del préstamo. Y vimos que el valor nominal del préstamo nos daba esto, así que vamos a meterlo acá adentro. Y me va a quedar que T sub 1 es igual a C menos I por C por 1 menos B a la N sobre I. Cancelo esta I con esta I y voy a hacer distributiva. El C por el 1 y el C por el menos B a la N. Y miren lo que me va a quedar. Me va a quedar que T sub 1 es igual a C por menos C por 1, C. Menos con menos más C por B a la N. Cancelo. Y me termina quedando que la cuota de amortización perteneciente a la primer cuota es C por B a la N. Esto es cuánto yo amortizo, ¿sí? En la primer cuota. Que piense en un escenario a 20 años, 30 años. O sea, la cuota por B a la N. O sea, 1 más I a la menos 20. Súper chiquito, ¿sí? Es decir, que en la primera, ¿cuánto amortizaron? Poco y nada. ¿Dudas hasta acá? Consulta, creo que es más teórico. La Vale. amortización es cuánto de la plata que realmente saqué estoy cubriendo, ¿verdad? Estás devolviendo, sí. Sí, sí. Por eso, suponete que este número te da, suponete que la cuota es de 1.000 pesos. Y este número te da 100, o sea, suponete, no, vamos a otro caso. Pediste un préstamo por 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y este T sub 1 es 1.000 pesos. Quiere decir que cuando vos hayas pagado la cuota, inmediatamente después, ¿cuánta plata le debes al banco? 1.000.000 menos 1.000 pesos. Y después, eso sí, si sigue pasando el tiempo, va a generar intereses, ¿no? Obvio. Pero es la parte que vos le descontás a lo que ellos te prestaron. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, en la primer cuota, amortizo un valor T sub 1 que es igual a C por B a la N. ¿Sí? La pregunta va a ser qué pasa con la segunda cuota. ¿Y la segunda cuota qué le pasa? Acuérdense que la segunda cuota es igual a la primera, es C. Yo tengo acá, tengo el 0, tengo el 1 y tengo el 2. Entonces, esta cuota C, ¿qué va a tener?
los intereses generados entre 1 y 2, ¿sí? Más lo que amortizo al pagar la segunda cuota. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, sí. Bien, entonces, los intereses entre 1 y 2, ¿a qué van a ser igual? A la tasa de interés por lo que debo. ¿Lo que debo cuándo? Lo que debo, digamos, estando parada acá, en 1, inmediatamente después de haber pagado la cuota 1. Lo que debo es, inmediatamente después de haber pagado la cuota anterior. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá o no? Entonces, hasta acá, ¿cuántas cuotas pagué? Una sola. Entonces, ¿cuánto debo? ¿Qué es esto lo que debo? Al inicio me prestaron V pesos. ¿Sí? ¿Y cuánto ya me saqué de encima de este V? T1. T1, muy bien. T1 ya me lo saqué de encima, o sea que debo un cachitín menos. ¿Sí? ¿Estamos o no? Entonces, Claro, sí. bien, entonces, los intereses que se generan entre 1 y 2, ¿a qué es igual? A la tasa por V menos T1. ¿Sí o no? Sí. Bien. Es decir, vamos a hacer una distributiva acá. Esto es igual a I por B menos I por T1. ¿No? Si distribuyo. Entonces, fíjense una cosa. Yo tengo que los intereses, esto es lo que yo les quería decir antes. Ven que los intereses, tengo I por B menos I por T1. ¿Se acuerdan que estos eran los intereses del periodo anterior? Es decir, esto es lo que disminuye la cuota de interés respecto al periodo anterior. ¿Sí? Por lo tanto, es lo que aumenta, pues como es constante, lo que disminuye una aumenta la otra, no. Es lo que aumenta la cuota de amortización. ¿Están de acuerdo en este razonamiento? Si la cuota, por ejemplo, es siempre 10 pesos, si la de interés disminuye en 3 pesos, la de amortización tiene que ser 3 pesos más grande para que me dé el mismo número que antes, ¿o no? Sí. Bien. Entonces, la cuota 2 de amortización, ¿a qué va a ser igual? A lo que valía la 1 más lo que aumenta. ¿Que cuánto aumenta? ¿I por T1? ¿Me siguieron con esto? Saco factor común y me queda por 1. ¿Me siguieron o no? Sí, yo sí. ¿El resto? ¿Vamos? Y yo también. Bien. Entonces, y esto va a seguir hasta ad infinitum, digamos. O sea, la cuota 3, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? En la cuota 3 va a disminuir la parte de intereses en una cantidad y va a ser lo que va a aumentar, ¿sí? En la cuota de capital. Entonces, esto sigue. Esto sigue para todas las cuotas. Es decir, lo que deja de ser parte de interés pasa a ser parte de capital. Entonces, la cuota 3, ¿a qué va a ser igual? La parte de amortización, a lo que tenía la de antes,
más lo que disminuye la parte de intereses. ¿Sí? Porque acuérdense que T2, ¿qué es? Es la parte de capital que amorticé en la cuota 2. Es decir, es lo que dejo de deber, digamos. Entonces, lo que dejo de deber deja de generar interés. Y lo que deja de generar interés es lo que pasa a ser ahora amortizar más capital. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Bien. Entonces, saco un factor común y T2, ¿quién era? T2 era T1 por 1 más I. Y acá tengo otro 1 más I. Entonces me va a quedar T1 por 1 más I a la ¿cuánto? Cuadrado. Al cuadrado. Bien. Entonces, a ver si le sacamos el patrón así medio rapidito. A ver, las distintas partes de amortización de las cuotas. Yo tengo, ¿están de acuerdo que T1, yo puedo decir que es T1 por 1 más I a la 0? T2, ¿cuánto me había quedado? T1 por 1 más I a la 1 me había quedado. T3, ¿qué me había quedado? T1 por 1 más I al cuadrado. Si yo generalizo esta, la amortización de la cuota P, ¿están de acuerdo que va a decir T1? Y acá va a venir un 1 más I a la algo. Miren el patrón. Cuando es T1 es a la 0. Cuando es T2 es a la 1. Cuando es T3 es al cuadrado. Cuando es la cuota P, ¿a qué va a estar ahí llevado? P menos P 1. a la menos 1. P menos 1. Bien. Y esto es como en la forma genérica. Esto es la cuota de amortización de la cuota P. Cuota. Amortización de la cuota P. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Me siguieron? Sí. Bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hasta acá ya sacamos la lógica de las partes de amortización. ¿Qué pasa con la cuota de interés? Con la parte de interés. A ver, supónganse que yo estoy acá, entre un momento P menos 1, un momento P, y yo acá voy a pagar la cuota C sub P, que es C, que es igual a cualquiera de todas las anteriores. ¿Sí? O sea, no cambia, cambia la composición. ¿Esto a qué es igual? A T sub P más el interés que se generó en este periodo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que la parte de interés más la parte de amortización es la cuota C. C sub P, que es C, ¿no? Digamos, son todas iguales. Entonces, si yo quiero saber cuánto estoy pagando de interés en esa cuota, lo que tengo que hacer es despejar. Esto es C menos la de amortización. ¿Sí? Y la de amortización, ¿dónde la saco? Es lo que calculé antes. Entonces, los intereses que pago en esa cuota es C menos, ¿qué me quedó? T sub 1 por 1 más I a la P menos 1. Y de esta manera, yo tengo, ¿sí? ¿Cuánto pagué? Ahora, habíamos dicho que T sub 1, miremos un poquito para el costadito, T sub 1 lo teníamos que era C por B a la N. Entonces vamos a reemplazarlo. Yo sé que, acuérdense que T sub 1 era igual a C por B a la N. Entonces, si quieren, lo pueden reemplazar acá. Todo depende de los datos que tienen, ¿no? Entonces, los intereses entre P menos 1 y P es igual a C por B a la N por 1 más I a la P menos 1. ¿Sí? Ah, ya, menos acá. Que si quieren, podemos sacar un factor común C.
¿Y cómo me quedaría? 1 menos B a la N por 1 más I a la P menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? O también sabemos que esto, a ver si están de acuerdo con este último paso, les estoy poniendo distintas equivalencias como para que vean que todas las fórmulas que ven en los libros es todo lo mismo. Todo sale al mismo lugar. Esto es, a ver si están de acuerdo. 1 más I a la P menos 1 menos N. ¿Están de acuerdo con este último paso? Chicos, acuérdense que B a la N es 1 más I a la menos N, ¿no? Ah, ahora sí, listo, listo. Ahí va. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Pero con tener esta primera parte como que ya estamos, ¿no? Porque si tengo la cuota C no hace falta toda esta fórmula ridícula. Les conviene reemplazar acá, porque si ya lo tienen, lo meten acá y se acabó. ¿Sí? Entonces, hasta acá ya vimos cómo calcular la composición de estas cuotas, que son todas iguales, y vemos que tienen distinta composición. Lo que va disminuyendo una es lo que va aumentando la otra, en lo que respecta a la parte de interés que pago y la parte de amortización. Entonces vamos ahora con otra de las cosas que nos iba a interesar, que era la amortización acumulada. A ver, yo estoy pagando, ¿sí? Acá hay que ver, hay que leer bien cómo me dice el ejercicio, ¿sí? Porque están de acuerdo que en el momento P, al final, ahí, digamos, justo, supónganse que esto es un año, es el 31 de diciembre a las 23:59, ingresa la cuota C sub P, donde yo fui amortizando algo en la 1, algo en la 2, y cuando llegué a esta amorticé ahí. Entonces, el momento P, ¿sí? Es pago la cuota y un instante después. ¿Está bien? Entonces, la amortización acumulada, vamos a decir así para que no queden dudas, amortización acumulada con P cuotas pagas. O lo que es lo mismo si quieren, justo después de pagar la cuota P. Igual como esa amortización, el justo después no importa, ¿no? Justo después de pagar la cuota P. A ver, eso lo vamos a llamar T sub P grande. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar lo que amorticé con la primera, más con la segunda, tiqui, 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 hasta la última. O sea, la que estaba en P menos 1 más T sub P. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien. Es decir, yo tengo que calcular, tengo que sumar, ¿sí? Las distintas amortizaciones, las T sub S. S empezando en 1 y terminando en P. ¿Sí? T sub 1 más T sub 2, hasta T sub P. Es decir, esto es la suma, desde S igual 1 hasta P, ¿de qué cosa? Las de amortización, ¿cómo eran? Eran T sub 1 por 1 más I, y si esta era la S, ¿se acuerdan que era 1 menos? Que cuando era T sub 1 era la 0, cuando era T sub 2 es a la 1, cuando era T sub 3 era al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, una genérica está elevado a ese genérico menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esto lo sabemos resolver. Vamos a hacerlo. Me queda que T sub P es igual a... T sub 1 es un número, sale de factor común. Me queda un 1 más I a la menos 1 que no depende del índice en el que sumo.
Y tengo la sumatoria desde 1 hasta P de 1 más I a la S. La que yo sé resolver es la que empieza en 0, entonces el truquito. Le resto 1, entonces le sumo 1. Au. Bueno, ahí. Entonces me queda que T sub P es igual a T sub 1 por 1 más I a la menos 1. Saco de factor común el 1 más I a la 1. Y me queda la sumatoria desde 0 hasta P menos 1 de 1 más I a la S. Acá se me va a cancelar el 1 más I a la menos 1 con el 1 más I a la 1. Me queda que T sub P es igual a T sub 1 por esta serie. Díctenme que esta ya la resolvimos un montón de veces. ¿Qué me da la sumatoria esta? ¿Qué tengo que resolver ahí? Uno más I a la P 1 más I a la P, bien, le sumo 1, sí. menos 1 Sí, sobre 1 más I menos 1. muy bien. Menos 1. Entonces me queda que T sub P es igual a T sub 1 por 1 más I a la P menos 1. Cancelo el más 1 con el menos 1 y me queda sobre I. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Esto es lo que amorticé hasta un momento P. Ahora, si yo quiero saber cuánto amortizo en total, o sea, al final, cuando termina todo en N, o sea, yo pedí la plata en 0 y estoy acá en N. Yo quiero saber cuánto amorticé hasta ahí, hasta este N. ¿Qué debería hacer con la fórmula anterior? En vez del 1 más I a la P, ¿qué me quedaría? 1 más I a la... Pero al final, digamos, no amortizas todo. Pará. Ahí vamos, pará. Yo quiero reemplazar en la fórmula que deduje recién, ¿cómo me queda si voy hasta el final de todo? ¿Qué tengo que poner acá? N. N, bien. ¿Están de acuerdo hasta acá? Sí. Y ahí está lo que me decías vos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Federico. Federico, escuchá. Es lo que vos me decías recién. Cuando llega al final, ¿cuánto amorticé al final? ¿Amorticé todo o no? Sí. Bien, entonces, ¿esto cuánto me tiene que dar? B, o sea. B, tal cual. Es decir, que esta cuota de amortización, si quieren, ¿sí? Fíjense que la T sub 1 tiene que ver con lo que yo debería pagar en cada cuota para que al valor final me dé este B, ¿sí? Pero acá tienen otra relación entre cuánto se amortiza en la primera y el valor del préstamo, ¿sí? O si quieren lo pueden despejar al revés. T sub 1 es igual a B por I sobre 1 más I a la N menos 1. Como quieras. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Chicos, No. ahora, si yo quiero ver cuánto es el interés que pagué entre dos momentos del tiempo, ¿sí? Entonces, intereses abonados entre dos momentos del tiempo, entre un momento P y un momento P más H, ¿no? Es decir, yo venía pagando las cuotas, pagué hasta acá, y acá estoy en un momento posterior, P más H. ¿Cuántos intereses pagué acá en el medio? Los intereses entre P y P más H. ¿Sí? Esto yo quiero saber
cuánto pagué en ese periodo determinado, ¿no? Entonces, a ver si están de acuerdo con este razonamiento. Yo podría decir, bueno, los intereses que pagué entre un momento y el otro del tiempo, que es igual a las cuotas abonadas en ese periodo menos lo amortizado en ese periodo. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, a ver, cuotas que pagué. Vamos acá, 0, 1, 2. Tengo acá P. Entonces acá pagué la 1, pagué la 2, pagué la P. Acuérdense que la P ingresa justo ahí al final. Después acá tengo el P más 1, el P más 2. Ahora P más 1, P más 2, hasta un P más H. Entra ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas cuotas pagué? A ver, primero, la C sub P, ¿la tengo que contar? A ver, yo estoy mirando el periodo que empieza al inicio de este P, o sea, desde acá, hasta el final del último periodo, el P más H que va acá. Con lo cual, la cuota P, ¿la tengo que considerar? No. No. Entonces, ¿cuántas cuotas son? La que está en P más 1 es 1, la que está en P más 2 es la segunda, la que está en P más 3 es la tercera, la que está en P más H, ¿qué número de cuota es? N. ¿Pero por qué N? Si estoy en H. P más H. H. H, ¿sí? En P más 1, la 1, la primera. En P más 2, la segunda. En P más 3, la tercera. En P más H, la H. Entonces, las cuotas que pagué en este periodo de tiempo, ¿cuánto es? ¿Son todas iguales? ¿Por H? ¿Esa es la plata que yo pagué en total? Si no cambia la tasa de interés, como nos dijiste, sí. No, tal cual. Esto es lo que pagué en ese periodo. Lo que pagué entre, acá, ¿no? Entre P y P más H, esto es lo que pagué. Bien. Ahora dijimos que para saber cuánto va de interés, ¿qué le tengo que sacar? La parte de amortización, o sea, lo que amorticé. Entonces, la amortización en el periodo que va de P a P más H. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? A ver si están de acuerdo. Vamos a hacer así. Teníamos acá el P. Y esto empieza acá, ¿no? Acá tengo el P más 1. Ahí está P. P más 1 hasta P más H. Yo cuando pagué la cuota P, hasta ahí tenía una amortización acumulada T sub P. ¿Están de acuerdo? Y cuando pago la cuota que está en H, ¿cuánto tengo de amortización? ¿Lo que amorticé hasta ese momento del tiempo? Para calcular lo que amorticé en este periodo, ¿qué tendré que hacer? Si esto es amortización acumulada, lo que tengo acumulado de amortización. Hasta P acumulé una cantidad amortizada y hasta P más H otra cantidad. Si yo quiero saber cuánto amorticé en el medio, ¿qué tendré que hacer? TP más H menos TP. École. Entonces, la amortización entre en el que hice en el periodo de P a P más H es igual a la acumulada hasta P más H menos lo que ya tenía acumulado hasta P. ¿Sí? Entonces, recordemos la formulita de la acumulada que la tenemos por acá. Acuérdense que la acumulada era P1 por 1 más I a la P menos 1 sobre I. Vamos a ponerlo acá, hagamos un machete acá al costado. Habíamos dicho que T sub P era igual a T1 por 1 más I a la P menos 1 sobre I.
¿Sí? Esto es un machete. Entonces, díctenme, cuando estoy en P más H, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Que cuando hago 1 más I, ¿a cuánto lo elevo? P más H. A P más P más H. H. Bien. Esto menos 1 sobre I. Y la otra es igual, pero sin el H, digamos. Esto es 1 más I a la P menos 1 sobre I. Como las dos tienen el mismo denominador, puedo sacarlo de denominador común el I. Entonces, ¿qué me queda? T sub 1 por 1 más I a la P más H. Menos T sub 1, hago distributiva. Menos T sub 1 por 1 más I a la P, menos con menos, me queda más T sub 1. Y el menos T sub 1 con el más T sub 1 se me va. Entonces, no cambié el color. Entonces, ¿qué me termina quedando? Fíjense, me queda T sub 1 por 1 más I a la P más H. Menos T sub 1 por 1 más I a la P. Todo sobre I. Esto es P, ¿no? ¿Sí? Podríamos sacar de factor común el T sub 1 que está repetido y podría sacar el 1 más I a la P. Así que dejémoslo así para no hacer tanto lío. P más H menos 1 más I a la P, todo sobre I. Esto es cuánto amorticé en ese periodo. Con lo cual, los intereses que aboné entre P y P más H, que es igual a las cuotas totales, que esto era H por C, menos lo que amorticé, T sub 1 por 1 más I a la P más H menos 1 más I a la P sobre I. Y acá tengo cuántos intereses pagué en ese periodo determinado. ¿Dudas? ¿Dudas? Chicos, No. Ripart. no. Bien. Y un concepto que se acuerdan que tenía que ver con el saldo de la deuda. El saldo de la deuda hay que ver bien cómo me lo preguntan. Perdón, profe. Sí, dale. Una duda surgió. En Dale. la segunda parte de lo... sería menos TP, la parte de amortización, lo que le Sí. restás a la amortización de TP más H. ¿En un momento pasás a menos, elevás a la menos P? ¿O No hay menos P nunca, ¿eh? ¿Dónde? ¿Para listo. qué renglón? ¿En qué renglón? ¿Acá en este, en el primero? Sí, ahí. No, por me ahí quedó, no, me listo, quedó mal no. dibujada la P, no. Listo, por ahí me había comido algo yo, gracias. No, esto es P. Ahí. Bien. Entonces, el saldo de la deuda, ¿sí? A ver, supónganse que yo estoy acá, ¿no? 0, 1, 2, un momento P, ¿no? Yo estoy en el momento P acá. Yo pago la cuota, la C sub P, e inmediatamente después le digo al banco, che, ya te pagué la cuota, ¿cuánto te debo? Entonces quiero ver el saldo de la deuda una vez que acaba de ingresar esa cuota, en ese momento del tiempo. Esto sería el saldo de la deuda inmediatamente después
después de pagar la cuota P. De pagar la cuota P. ¿Cómo calcularían eso? El capital menos todo lo que amorticé. Bien, esa es una manera. Esa es una manera. Hay dos formas de hacerlo. Hay veces que va a ser más fácil una y otras veces que va a ser más fácil otra. Yo para calcular esto podría decir, opción 1, yo podría decir lo que debía al principio menos lo amortizado. Es decir, lo que debía al principio menos la amortización acumulada hasta ese momento. ¿Sí o no? Sí. O podría calcular el valor actual de las cuotas futuras, ¿no? Porque es lo mismo. Porque de hecho, así se calcula al principio, ¿no? Recuerden, cuando yo estoy en 0, este B es, digamos, el B0. ¿Y cómo se calculaba este B0? Y la suma de las cuotas que empezaban en 1, en 2, etcétera, de P1 hasta N, de C por B a la P, ¿o no? Bueno, esto vale para cualquier momento del tiempo. Son dos formas. El saldo de la deuda en un momento P es o lo que debía menos lo que amorticé, o el valor actual de las cuotas futuras. Vamos a hacerlo de las dos maneras. A ver, acuérdense el T sub P a qué era igual. Al T sub 1 por 1 más I a la P menos 1 sobre I. Entonces, si yo reemplazo y voy con la primera opción, ¿qué me queda? Que el saldo de la deuda es igual a B menos T sub 1 por 1 más I a la P menos 1 sobre I. ¿Sí? Esto sí voy de una manera. Ahora, por otro lado, recordemos quién era T sub 1. ¿Sí? Porque quiero mostrarles que da lo mismo. T sub 1, machete acá al costado, habíamos dicho que era igual a C por B a la N. Entonces, si yo reemplazo, me queda T sub P, esto es 0. AB menos C por B a la N por 1 más I a la P menos 1 sobre I. A ver, les quiero mostrar que me va a quedar lo mismo que la segunda opción. Con tener esto en mente, ¿sí? Ya estoy. Porque es lo que debía al principio menos lo que amorticé. Ahora yo les quiero mostrar algo. Hasta acá me siguen todos, que lo único que hice fue meter el T sub 1. Acá. Sí. Bien. A su vez, también, teníamos que B, o sea, lo que debía, para el principio que era igual a la suma desde P igual 1 hasta N de C por B a la P. Vale, ¿no? Sí. De C por B a la P. Acá, ¿qué hacíamos? El truquito. Le resto 1, le sumo 1. Lo que no dependía de P lo mandábamos afuera. Esto me queda B a la 1 y me queda la sumatoria. Desde P igual a 0 hasta N menos 1 de B a la P. Con lo cual B es igual a C por B. Díctenme la sumatoria. B, 1 menos B a la N. 1 menos B a la N, sí. Sobre 1 menos 1 B. menos B, bien. Vamos a acomodar un poquito. Esto es, el B es 1 sobre 1 más I. 1 menos B a la N. Esto es 1 menos 1 sobre 1 más I.
No me queda 1 sobre 1 más i por 1 menos b a la n sobre denominador común 1 más i, denominador común, divido por 1, multiplico por 1, me queda 1 más i menos 1. Esto ya lo habíamos hecho hace un ratito, cancelábamos y cancelábamos acá. Me quedaba que b era igual a c por 1 menos b a la n sobre i. Esto es lo que ya nos había quedado, ¿no? Eso es un por, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos? Que si yo distribuyo arriba, ¿qué me quedaría? C por 1, C. Menos C por B a la N, todo sobre I. Hice distributiva nada más. Les quiero mostrar lo que va a quedar, ¿eh? No es que tienen que hacer todo este lío todo el tiempo. Entonces, volviendo al B a la P, volviendo. Teníamos que B a la P era igual a B menos C por B a la N, les estoy copiando lo que está abajo y lo que está en verde, ¿eh? Por 1 más I a la P menos 1, todo sobre I. ¿Sí? Teníamos eso. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar el B por lo que acabo de obtener. ¿B quién es? C menos C por B a la N sobre I. Menos C por B a la N, y acá me queda 1 más I a la P menos 1, todo sobre I. ¿Sí? Acuérdense que esto está multiplicando todo, ¿no? Acá multiplica todo. Entonces fíjense una cosa. ¿Están de acuerdo que está todo dividido por I? O sea, ¿lo puedo juntar? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, el primer término que es fácil. Esto es C menos C por B a la N. Y ahora acá arriba te va a ser distributivas. Este con este. Me queda menos C por B a la N por 1 más I a la P. Y después, este con este, menos con menos, me queda más C por B a la N. Y miren lo que pasa. Tengo un C con B a la N, el azul con signo más, y uno negro con signo menos. Se me va. Me termina quedando que B a la P es igual a C menos C por B a la N por 1 más I a la P sobre I. El C lo tengo en los dos términos, lo podría sacar de factor común, ¿no? Y me quedaría 1 menos B a la N por 1 más I a la P sobre I. Ahora, si yo tengo el 1 más I y el B, ¿se acuerdan que 1 es la inversa del otro? Con lo cual, yo podría decir que B sub P es igual a C por... A ver si están de acuerdo. Les hago el machito acá arriba. Vamos a ponerlo acá. Esto es 1 más I a la P. ¿Están de acuerdo que es lo mismo que decir B a la menos P? ¿Están de acuerdo con esa parte? Sí. Bien, entonces me queda 1 menos B a la N por B a la menos P. Como tengo el mismo B, me termina quedando C por 1 menos B a la N menos P. Me queda esto. Y ustedes van a decir, ¿y con eso qué hacemos? ¿Qué me importa? Porque ya tenía la fórmula anterior. Ahora, fíjense que yo partí de decir que el saldo de la deuda que era igual al valor nominal del préstamo, o sea, lo que me dieron, menos lo que amorticé. Hice un poquito de despelote y llegué a esta formulita. Ahora, yo les había dicho que otra forma era calcular el valor actual de las cuotas futuras, ¿o no? Yo estoy en P, la primera empieza en P más 1, P más 2, hasta N. Entonces, acá iría cuota C y cuota C. La cuota que ingresa en P más 1, perdón, ¿cuánto hay que actualizarlo para calcular el saldo de la deuda en P?
¿Por cuántos años? Un periodo. Bien, la que está en P más 2 2 periodos. y la que está en N periodos. N, de P a N hay N periodos. Entiendo como que es un periodo, sería N menos P, pero no sé si sería Ahí va. Fíjate, mira Vicky, P más 1 menos P, 1. P más 2 menos P, 2. Cuando estás en N menos P. Claro, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto que sería igual a la sumatoria desde S igual 1 hasta N menos P de C por B a la S. Ese sería el valor actual de las cuotas futuras. Acuérdense que la otra forma era el valor actual de cuotas futuras. Reseteo, resto 1, sumo 1. ¿Y qué me queda? El C es el C. Me queda un B y me queda la sumatoria desde S igual 0 hasta N menos P menos 1 de B a la S. Díctenme el resultado de esa sumatoria. 1 menos B a la S. No, el resultado. N Menos menos P. Bien, N menos P, perfecto. Sobre 1 menos B, ¿o no? Y miren lo que pasa ahora. Fíjense que esto como que va queriendo que se parece, se los corro acá, un poquitito a ese que está en verde. Porque acuérdense que ¿qué teníamos? Quiero mostrarles que les da lo mismo. Esto es C por B, ¿quién es? 1 sobre 1 más I. Por 1 menos B a la N menos P sobre 1 menos 1 sobre 1 más I. Vamos acá al denominador común. N menos P. Me queda 1 más I menos 1 sobre 1 más I. Y acá cancelamos y miren lo que pasó. Me terminó quedando C por 1 menos B a la N menos P sobre I. ¿Cómo son? iguales. Bien. Lo mismo, sí. Entonces, esto es para mostrarles que hagan lo que quieran, ¿sí? Entonces, conclusión, yo puedo calcular el saldo de la deuda en un momento P como lo que debí, el prevalor del préstamo menos lo que amorticé hasta ese momento, o como el valor actual de cuotas futuras. ¿Sí? Lo que les resulte más fácil. Las dos formas son correctas. ¿Sí? No es que tienen que saber llegar de una a la otra. Lo que quiero que vean es que hagan una o hagan la otra, las dos están bien. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Chicos, No, yo no. vamos a hacer un ejemplo. A ver, pido un préstamo por 1.000.000 de pesos. Supónganse que me dicen, hacer reembolsado, reembolsado en 20 cuotas anuales, constantes y consecutivas, abonando intereses sobre saldos al
5% efectivo anual. ¿Ok? Me piden, vamos por aporte, el valor de cada cuota. Vamos a hacer la amortización acumulada. Vamos a hacerlo al revés, perdón. Amortización acumulada acá no. El saldo, vamos a poner el saldo de la deuda justo después de ingresada la cuota 12. C, la amortización acumulada con 7 cuotas pagas. Y cortemos ahí, después el martes complicamos un cachito más. Pero copiense este y lo vemos. Bueno, a ver, ¿puedo resolver? Dale. Sí, bien. Entonces, a ver, hoy pido un préstamo, hoy, por 1 millón de pesos, vamos a decir que, vamos a poner un B acá, B es 1 millón de pesos, ¿sí? Que lo voy a devolver en cuotas. La clave, lo que tengo que leer muy bien, es cómo son las cuotas. Las cuotas son constantes, entonces, ¿cómo? La cuota es constante, entonces yo sé que es un sistema francés. ¿Sí? Y me dicen que son 20 cuotas anuales consecutivas. Es decir, que el primer año pago la 1, el segundo pago la 2, el año P pago la P, y esto va a seguir hasta pagar al cabo de 20 años la última cuota. Este es mi esquemita de pagos. Donde me dicen cuánto es la cuota. Entonces yo sé que el valor actual del préstamo al inicio, o sea B, es igual al valor actual de las cuotas futuras, ¿o no? Esto es la sumatoria desde P igual 1 hasta 20 de C por B a la P. ¿Están de acuerdo? Yo tengo que C, acá tengo que hacer el truquito, resto 1, entonces le sumo 1, me queda C por B a la 1, la sumatoria, desde P igual a 0 hasta 19 de B a la P. Me queda que B es igual a C por B por... Díctenme esa sumatoria. ¿Profe, la de arriba no falta el más 1 o para dónde lo pasaste? ¿En cuál? Acá le sumé el más 1, ¿eh? Claro, pero cuando lo pasaste para abajo... Acá está. Ah, claro, ya está. Y eso ¿Sí? sería suma... De 0 a 19 de B a la P. sí, 1 menos B a la P más 1. 1 menos B a la... P más 1. No, pero, escucha, Vicky, está perdón, a la sumando en 20. P. A la 20, ahí va. La 20. Sobre 1 menos B. Sí. ¿Dónde? ¿El B quién es? Yo sé que el B es 1 más I a la menos 1, ¿no? En este caso, la tasa es el 5% efectivo anual. Así que esto es 1 más 0,5, o sea, 1 más 0,5 a la menos 1. Sí. Bien. Entonces, con eso, sabiendo esto y esto, yo sé que B, que es 1 millón de pesos, es igual a C por
1,05 la menos 1 por 1 menos 1,05, me quedaría la menos 20 sobre 1 menos 1,05 a la menos 1. Si yo despejo de acá la cuota C, me queda 1.000.000 de pesos por, paso multiplicando, 1 menos 1,05 a la menos 1, arriba, y abajo pasa dividiendo. El 1,05 a la menos 1 por, paréntesis, 1 menos 1,05 a la... ¡Au! Fue el menos 20. 1,05 a la menos 20. Y ahí cierro. Y esto es cuestión de hacer la cuenta. Después se los dejo a ustedes para que lo terminen. Pero está bien, ¿están de acuerdo? Que ahí ya tendría el valor de la cuota. Después hagan la cuenta a ver cuánto les da. Esto es igual a tanto. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Sí. Bien, esta era la parte A. En la parte B me dicen el saldo de la deuda justo después de ingresada la cuota número 12. ¿Sí? Entonces yo me tengo que preguntar cuándo ingresa la cuota número 12. La 1 cuando ingresa. En 1, Entonces la 12 en 12. en 12. Bien. Entonces ahí ingresó, esta es la cuota 12. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, yo quiero el saldo de la deuda. Yo tengo dos opciones. O calculo lo que el millón menos lo que amorticé o el valor actual de las cuotas futuras. No voy a hacer la deducción matemática, que es la misma fórmula, pero sí voy a hacer los dos planteos y ustedes en casa tienen que probar después que lleguen al mismo número. ¿Está bien? Entonces vamos con opción 1 de planteo. Opción 1 es el saldo de la deuda en P igual a 12, digamos, ¿sí? ¿A qué es igual? A lo que debía al principio menos lo que tengo amortizado hasta ese momento con 12 cuotas pagadas. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y lo que tengo amortizado con 12 cuotas pagas, ¿sí? ¿A qué es igual? Y es la sumatoria, ¿sí? Desde lo que amorticé con la 1, lo que amorticé con la 2, lo que amorticé con la 3, lo que amorticé con la 12. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Bien. Y la formulita de cómo era lo que amortizaba, esto es desde 1 hasta 12, acuérdense que la fórmula de cada una de las cuotas era la primera por 1 más i a la cantidad, a la cuota que representa menos 1, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien. Todavía no calculé cuánto es ese t sub 1, pero sé que es un numerito que es constante, así que yo lo puedo mandar fuera de la sumatoria. Lo mismo que el 1 más i a la menos 1. Entonces me queda la sumatoria desde 1 hasta 12 del 1 más i a la s. Reseteamos los índices, resto 1, le sumo 1. Y me queda b menos t sub 1 por 1 más i a la menos 1, sacábamos de factor común el 1 más i a la 1, y me quedaba la sumatoria desde 0 hasta 11 de 1 más i a la s. El 1 más i a la menos 1 con el 1 más i a la 1 se me va, y me queda b menos t sub 1, y díctenme el resultado de esa sumatoria. Uno más i Sí, a la 12 muy bien. ¿Qué más? menos 1. Sí, sobre. 1 más i Sí, menos 1. bien. Este se me va a ir, y todo muy lindo, pero ¿qué cosa yo no conozco que lo que está acá escrito?
La T1. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que T1 era igual a C por B a la N? Como la cuota, esto lo calculé, o sea, ustedes ya van a tener ese número, esto va a ser lo que calculé en la parte A por 1 más I a la menos N, donde este I, la calculé en A por, siendo N, ¿cuánto? 20. Bien, N son 20, perfecto. Entonces va a quedar C por 1,05 a la menos 20, juntando todos los datos. Esto es lo que calcularon en la parte A. O sea que este numerito lo tienen. Lo reemplazan arriba y hago la cuenta y me va a dar un resultado. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, esta es una opción. Yo quiero que hagan las dos después para que vean y se acostumbren las dos maneras. La otra opción, ¿cuál era? Calcular el saldo de la deuda en 12. Hacer el valor actual de las cuotas futuras. Es decir, la que está en 13, ¿cuántos años hay que actualizarla? 1. 1. La que está en 14, chicos. 2. Y la que está en 20, 8. bien. Es decir, que el valor actual de las cuotas futuras, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la sumatoria desde S igual 1 hasta 8 de C por B a la S. Donde este C, acuérdense que es lo que calculé en A. Como me está empezando en 1, ¿qué teníamos que hacer? Resetear. Resto 1, sumo 1. Me termina quedando el C lo mando para afuera, el B también. Y estoy haciendo la sumatoria desde 0 hasta 7, ¿sí? De B a la S. Y esa sumatoria, ¿qué me termina dando? Me queda C por B a la S, ¿por qué cosa? Uno menos B Sí, a la 8 sí. menos 1. Sobre 1. Perdón, sobre 1 menos B. Bien. Donde recuerden que C lo tienen de la parte A. Y habíamos dicho que el B era 1,05 a la menos 1. Por 1 menos 1,05, que me va a quedar a la menos 8 sobre 1 menos 1,05 a la menos 1. Y esto es lo que calcularon en la parte A. Esto les va a dar un número. Chequeen que estos dos tienen que ser iguales. ¿Sí? O sea, de las dos maneras tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? ¿Cómo lo quieren resolver? Hagan lo que quieran. ¿Qué? Perdón. En el caso este de la segunda forma, que es, digamos, llevando todo de la Las opción cuotas 2, futuras. No está partiendo. La opción 2 estás calculando el valor actual de las cuotas que te faltan pagar, digamos. eso quise decir, llevando todo a Sí. valor actual. Después ese mismo resultado, más allá de que acá queremos comparar que nos dé lo mismo, no lo tengo que meter. Elegís una. ¿Cuál te gusta más? No, sí. A lo que voy es, este resultado que nos da acá, Es lo que después estoy preguntando. No tenés que hacer nada con eso. Yo te pregunté el saldo de la deuda con 12 cuotas pagas. Entonces, o calculás el valor del préstamo menos lo que ya amortizaste, o lo que te falta. Elegís. ¿Está bien? Y eso es lo que estás debiendo. O sea, si vos al banco le quisieses cancelar, es lo que le deberías abonar en este momento. ¿Está bien? Sí, yo a lo que iba es, la fórmula que saco en mi opción B, no la tengo que reemplazar en la fórmula de la... Pero estás calculando lo mismo. Ah, claro. Si yo hago la opción 2, ¿no me evitaría un paso, entre comillas? No, ¿por qué? Porque es cuestión de gustos y pará. Yo te estoy mostrando las dos. Cuando veamos el sistema alemán, si querés hacerlo haciendo con la opción 2, te vas a querer suicidar. Entonces, ahí está la viveza. ¿Qué te resulta más fácil?
A veces va a ser una, a veces va a ser la otra. A mí me resulta más fácil la 2. A mí particular. No tiene por qué ser lo mismo para todos. Pero cuando veamos otros sistemas de amortización, vas a ver que con la opción 2 te pegas un tiro. Entonces vas a ir con la 1. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Bien. Y después, la parte C me decía la amortización acumulada. No me acuerdo cuánto les puse, porque lo acabo de inventar. Era con, paren, amortización acumulada. Con 7 cuotas pagas. 7 cuotas pagas. Ahí está, gracias. Amortización acumulada con 7 cuotas pagas. Bien. ¿Cuándo ingresa la cuota 7? ¿En qué momento? En el mes 8 sería. No. ¿Cuándo ingresa la primera? Pensá esto siempre, Vicky. ¿Cuándo ingresa la primera? ¿En qué momento? Sí, sería 1, Entonces, 1, 2, 2, 7, 7. En la 7, bien. 7. O sea, acá. Ahí ingresó la séptima. Y yo quiero saber cuánto tengo acumulado hasta ahí. O sea, la amortización acumulada hasta ese momento, con esa cuota que haya ingresado. Ay. Bueno, ahí no me escribe porque está el coso. Sí, ¿está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que amorticé con la primera, más lo que amorticé con la segunda, más etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánto amorticé hasta la cuota 7? Y desde la primera hasta la 7 del T sub C. Es decir, ¿cómo era T sub S? Era siempre T sub 1 capitalizada a la cuota que es menos 1. ¿Sí? El T sub 1 ya lo habíamos calculado y no depende del índice en el que sumo. Saco el 1 más I a la menos 1 para afuera y acá me queda la sumatoria. Desde 1 hasta 7, de 1 más I a la S. ¿Y acá qué hacemos? Le resto 1, por ende acá le sumamos 1. Entonces me queda T sub 1 por 1 más I a la menos 1. El 1 más I a la 1 lo mando para afuera. Estoy sumando desde 0 hasta 6. 1 más I a la S. Acá cancelamos y díctenme esa sumatoria. 1 más I a la 7 Sí, menos 1 sí. sobre 1 más I menos 1. Bien. Tachan y acuérdense que el T sub 1, si elegí la primera opción para el B, ya lo teníamos. Si no, no importa. Acuérdense que el T sub 1, si no lo calculé porque no lo usé, esto era C por B a la N. El T sub 1 es el C que calculé en el A, y esto es 1 más 1,05 para. En este caso, la tasa es 0,05, o sea que esto es 1,05 y el N es 20. Sí. Entonces, reemplazo, hago la cuenta y esto me va a dar algo. Chao. Y ahí tengo mi resultado. Termínenlo ustedes en casa. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, perfecto. Buenísimo. Que no lo Eso. saques, que todavía no lo No saco nada. O sea, entonces, con esto ya pueden empezar con la práctica de sistemas de amortización del francés, la parte del francés, ya pueden empezar a resolver. Por ahí no se pierdan mucho si les piden marchas, porque eso lo vamos a ver el martes, ¿sí? El tema de ir viendo la marcha, de ir viendo cómo va cambiando el interés acumulado y la amortización a medida que pasa el tiempo. ¿Se acuerdan que la marcha era, tengo un valor al principio, pasa un periodo que me queda, pasa otro periodo que me queda y así? Bueno, eso lo vamos a hacer para el caso del préstamo, como para ir viendo cuánto me va quedando de deuda y cuánto voy pagando de intereses en cada momento del tiempo, porque en algunos momentos por ahí quiero precancelar el préstamo o no. ¿Sí? Profe, te hago una consulta. Más Dale. que nada. ¿Cuántos Dale. métodos hay? Dijiste que ahí estaba el francés, que es el alemán, ¿puede ser? El alemán, americano y tasa cargada. Perfecto. ¿Está bien? Alemán y francés son como si quieren los más complejitos. Los otros son más fáciles. ¿Sí? Perfecto, gracias. Era más que nada de chufa igual, ¿eh? Ah, ok.
Bueno, entonces, si no se me vuelve a cortar internet, mañana les subo las notas al campus y nos vemos el martes, ¿les parece? Bueno, dale. Sí, profe, buen fin de. Listo, chicos, Buenísimo. pará, Buen fin de semana. Sí. la que ¿Qué estaba pasó? copiando terminó. Sí, Para la ya que está, estaba... gracias. ¿Está? Muchas gracias. Listo. Listo, buen fin de chicos. Buen fin de semana. Obviamente, chao. Chao, chao, profe. Chau, chau.